O sea, en el caso muy particular que vos sugerís acá, que es que vos tenés como en la teórica una superficie que es cerrada, eh, pero claro, esto involucra la clase de hoy, ¿no? La teórica de hoy, Carla. Sí, Sí, entonces vos tenés una esfera cerrada. Y entonces, hoy vamos a trabajar con el teorema de Stokes que requiere una superficie y su curva borde. Entonces uno sí, está acostumbrado a trabajar eventualmente con curvas de este estilo, que serían abiertas, ¿no? Que no son el borde de un sólido, como es el caso de sí, la esfera. Ponerle una cosa así, donde la curva frontera en este caso sería el bordecito de este papel que está flotando en el espacio. sí. Entonces, en el caso de la esfera, es es una superficie cerrada, no tiene un borde natural, pero uno le puede inventar una especie de borde, que sería como hacerle un tajo, no sé, cualquier tajo, como que venga, pase por acá, llegue al polo sur, y eso sería una curva que no es cerrada, ¿no? Entonces no serviría como borde. Y entonces uno podría volver por el mismo camino que hizo y terminar donde empezaste, ¿sí? Sería como si vos agarrás una naranja y le haces un tajo y la dejas, pero solo por la mitad, ¿no? Cortar la cascarita así, en realidad es una esfera, o sea, la esfera esta es una superficie, o sea que no es sólido, sería como más bien una pelota más que una naranja. Vos agarrás una pelota de goma y le Sí. haces un tajito desde el polo norte al polo sur, pero no la cortás por la mitad, es solo este pedazo, no para atrás. Entonces sigue unida y sigue siendo de alguna manera la esfera. Y entonces, ¿por qué esto podría pensarse como frontera? Y porque vos, si la abrís un poquito, Ah, claro, ahí ya me ahí queda vos una ves superficie que es una curva que va y viene. Pero abierta. claro, al dejarla como que se superpone la ida y la vuelta, sigue de alguna manera siendo la esfera. Y entonces eventualmente es una cosa bastante rara que la debo haber mencionado así como curiosidad, o era un Ah, ejercicio, no me no, acuerdo. no, no. Yo por si había algún ejercicio en donde teníamos que usarla. Bueno, si requiriese usar el teorema de Stokes en una superficie cerrada, vos podés inventar una cosa así. ¿No? Si no está claro, como en este caso, cuál es la superficie, cuál es el borde de la superficie. Y fíjate que no tiene por qué ser esta, ¿no? Podría ser cualquier otra, cualquier otra. Ah, eso también le iba, o sea, pero no necesariamente de norte a sur, puede ser No, también claro, puede ser la- de acá hasta acá y de vuelta. Ah, Con cualquier meridiano, por ejemplo, cualquiera de estos. Inclusive no hace falta que vaya de norte a sur, por ejemplo. O sea, también, claro, es solamente el corte como para hacerle claro, una, sea abierta, digamos, una superficie. exactamente. Podrías Sí, ya hacerlo entendí. más largo, más corto. Claro, entiendo. Sí, ahora sí, profe. Bien. Bueno, entonces, si vieron un poquito la teoría, habrán visto que el personaje de hoy es el rotor de un campo vectorial. Y la definición es una cuenta que dice bastante poco. Eh, o sea, el rotor de F, que también se suele escribir nabla producto vectorial F, este nabla es como una notación para decir este vector que no es un vector, porque es una especie de vector columna de derivadas parciales, pero no dice de qué función, ¿no? O sea que simplemente porque esto ayuda a recordar cómo se calcula el rotor. Si es el producto vectorial de este por este, que es tipo, este sería el PQR,
¿no? Sería PQR, el F. Entonces esto, si es un producto vectorial, es determinante de los versores y JK, indicando las coordenadas de las derivadas parciales. Yo no me acuerdo de memoria, por ejemplo, la definición de, digamos, si en función de PQR y de la derivada, cuál es la que va en cada coordenada. Así que cada vez tengo que hacer esta cuenta. Y entonces, ¿cuál es esta cuenta? Bueno, tapo acá, eso representa la primera coordenada de este resultado, ¿no? Y es la primera coordenada. Entonces tapo acá, hago este por este menos este por este. Entonces me queda RI, o sea, derivada de R respecto de I, menos QZ, coma. Siguiente coordenada, J. Entonces, como es la del medio, esto es un igual, como es la del medio, va con signo cambiado. Y queda menos Rx menos PZ. ¿No? O sea, este por este, menos este por este. Y menos porque es la del medio. Coma. Ahora vamos con K. Tapamos acá. QX menos PI. Y no es una casualidad que acá aparezca lo que nos aparecía en el teorema de Green. O sea, el teorema de Stokes es una especie de generalización del teorema de Green a una dimensión más. Y este es el rotor. O sea, si uno quiere acordarse por definición de memoria, esta sería la formulita del teorema de Stokes. Yo no la recuerdo de memoria. Así que en general termino haciendo este cálculo. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos un campo que vamos a usar después. F de x y z igual a 3i menos x por z y z cuadrado. Entonces, ¿cuál es el rotor de f? Bueno, puedo dejarlo escrito así como rotor de f, o nabla por el vectorial f, que es lo mismo. Y finalmente la cuenta va a ser el determinante de i, derivado respecto a x, j, k, derivado respecto a i, derivado respecto a z, de 3i menos xz y z cuadrado. Y ahí va. Entonces tapo acá, derivo esto respecto a i, me da z cuadrado. Derivo esto respecto a z menos x. O sea que da z cuadrado menos x. Corríjanme si me equivoco. Ahora tapo acá y cambio el signo porque es el del medio. Y queda esto derivado respecto a x, da 0. Menos esto derivado respecto a z, da 0 también. O sea que ese campo es nulo. Esa coordenada es nula. Coma. La última. Tapamos acá. Esto derivado respecto a x da menos z. O sea que acá va menos z. Y esto derivado respecto a y da 3, que va restando menos 3. Y ahí está. Entonces el rotor es un nuevo campo vectorial, un nuevo vector para cada x y z, dado por z cuadrado, 0, menos z menos, perdón, z cuadrado más x, z cuadrado más x, coma, 0, coma, menos z menos 3. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, o sea, hasta acá es una cuentita. En la teórica se da una interpretación física que efectivamente dice qué significa, porque el campo vectorial ya sabíamos lo que era el F solo, este tipo. Era un montón de flechitas en R3 diciendo cómo se movía un fluido más o menos. Esto, el F.
el rotor es un nuevo campo vectorial, porque de vuelta a x y z le asigna z cuadrado más x, 0, menos z menos 3, dio 0 acá de casualidad, podría no haber dado 0. O sea, es algo que en general depende de x y z, o podría depender de x y z. Entonces, ¿qué mide esto? Bueno, hay algunos videitos que yo subí para 2 dimensiones, que medio que lo motivan sobre qué mide, pero esos están en 2 dimensiones. Entonces yo quería usar uno que tenía preparado. O sea, en la clase teórica yo hice una cosa con este aparatito que lo volví a encontrar, que si lo quieren ver la interpretación, bueno, ya está hecha en la teórica, pero justamente ahí no usé la de GeoGebra que había hecho el año pasado, que les puedo mostrar ahora si les parece. O sea, la idea es la siguiente. ¿Qué mide? O sea, yo tengo acá un campo vectorial. Este es el campo vectorial que está escrito acá. 2x más, en la primera coordenada, P, es 2x más yx más z cuadrado. Q, 2 por e a la z. R, 4z más x más y. Fin, ese es nuestro campo. ¿Dónde están los vectores? Acá están. Fíjense que acá no sé, esto es un pajonal, digamos, una cosa increíble. En general uno cambia la escala para poder ver algo, pero este es un campo bastante fiero. Tiene que ver porque hay unas exponenciales acá que lo hacen algunos vectores muy largos. Entonces, el campo yo lo voy a esconder. Así que sacamos el campo. Sigue siendo el mismo campo. Y nos paramos en un punto P cualquiera de R3. Calculamos el rotor y lo calculamos en ese X y Z. Es el vector rojo. Esperen que es un vector largo, es ese vector rojo. Fíjense, es bastante largo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. O sea, lo que hicimos, yo si me muevo a otro P, por ejemplo, ahí hice el P más abajo, se acortó un poquito. Podemos trabajarlo con ese P que es más cortito. Y si sigo bajando, como esto depende de cuán cerca del origen está, también se sigue achicando. Podemos quedarnos con eso. Bien, entonces ahí está. Un tamaño más razonable. Este es el rotor de F. Es como si yo hubiera hecho el cálculo con el determinante y todo, y después lo evalúo en el X y Z que le toca a este punto P. Bien, y entonces ahora voy a hacer un vector test. El vector test es como el bichito ese que yo les mostraba antes. ¿Sí? O sea, el aparatito que armé con el clavo y las cintas. Es como una especie de aleta que yo meto ahí, podríamos sacarle la circunferencia, yo meto este clavito con aletas y le aplico el fluido este. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este tipo puede rotar o no rotar. En este caso, rota. ¿Está bien? Rota una vez que está el fluido este atravesándolo. Y rota, esta velocidad no es cualquier velocidad, es la velocidad a la que rotaría. Si yo cambio, vamos a parar la rotación, si yo cambio la dirección, o sea, lo pongo a ver, para arriba y más para el costado, más para el costado todavía, vamos a poner un poquito más abajo, ahí está, no, un poquito más, ahí,
De vuelta, este es el rotor, este es un punto, y acá no está dibujado todo el flecherío del campo vectorial. Entonces, ahora otra vez la animación. Fíjense qué lento que va. O sea, eso quiere decir que cuando el fluido atraviesa las paletas, las mueve así. Y las mueve, fíjense acá cómo las está moviendo, ¿no? Las está moviendo a favor de las agujas del reloj. ¿Sí? Si me muevo un poquito para acá, le cambio la rotación. Ahí va en contra de las agujas del reloj, que es lo que se considera positivo. Vamos a ver hoy. Esto es lo que se considera positivo porque este vector apunta para nosotros y esto está siendo antihorario. Cuando me voy para acá, más, empieza a acelerarse de manera horaria. Cuando yo me voy para allá, empieza a acelerarse de manera antihoraria. Y cuando me empiezo a acercar, a ver si notan qué pasa cuando me acerco al rojo. Ahí nos estamos acercando a la dirección del rojo. ¿No? ¿Qué pasa? Ahí lo vamos a tratar de encimar. ¿Qué pasa cuando se acerca al rojo? Y ahora, ¿qué pasa cuando se aleja? ¿Qué pasa? Cuanto más cerca está del vector rojo, gira a mayor velocidad. Es como que gira a su mayor velocidad. Claro, y eso es lo que detecta, es exactamente eso que vos dijiste. Eso es lo que detecta el rotor. O sea, el rotor nosotros lo conseguimos con una cuenta. El rotor, en este caso, del campo vectorial verde, estas flechitas, da un nuevo campo vectorial, que serían otras flechitas, la cual en este solo punto sería la flechita roja. ¿Y qué mide? Bueno, mide exactamente o determina cuál es la dirección en la que más rápido rotaría estas paletitas. Es un poco impreciso porque uno puede decir, bueno, eso depende del tamaño de las paletitas, y es verdad, eso es verdad. No es estrictamente eso, porque cuando yo achico las paletitas, acá las achico, puede cambiar un poco, porque por ejemplo no le afecta tanto algo que pasaba a la altura del 4 y que acá ya no está pasando. Eso es así, entonces lo que en realidad es una especie de límite. O sea, si uno agarra, vamos a tomar algo acá, ahora le puse la circunferencia también, si uno agarra el límite, fíjense que acá voy a mover el R es el tamaño de la circunferencia de las paletas. Si yo agarro el R y lo hago tender a 0, ahí obtengo lo siguiente, vamos a interpretar lo que está escrito acá. La longitud del vector rotor es 11,22. ¿Sí? O sea, yo agarro el vector rojo, le calculo la longitud, no solo la dirección importa, sino que la longitud, y es 11,22. Y si uno hace la circulación sobre el área, la circulación es esto, es agarro el campo vectorial, no el rotor, el campo vectorial, y le calculo la integral sobre la curva, y a eso lo divido sobre el área de la circunferencia, el área de la circunferencia esta, y calculo el límite, fíjense que me da 11,17. Y si lo sigo tratando de acercar, debería darme 11,17, si lo acerco a esa dirección. Confuso. Difícil poner justo ahí. Uy. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí lo encimé justito. Y en ese lugar, fíjense que lo que yo decía, el límite ese, me da 11,22, que es exactamente la longitud del vector. O sea, este es un experimento, porque yo a este tipo lo estoy acomodando al azul. El rojo viene dado fijo, porque yo calculo el rotor del campo este, y me da eso, y yo calculo la norma, y me da 11,22.
O sea que la longitud, de alguna manera, mide cuán rápido rota. Y dependiendo, se calcula también como este límite. Esta igualdad es el teorema de Stokes de alguna manera. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora estamos hablando solo del rotor. O sea, el rotor tiene esa interpretación. ¿Alguna pregunta? Es una noción difícil de así, de interpretar, porque, o sea, yo tenía un profesor que decía que de alguna manera bueno, ahora se los explico en el papel. Así que antes, si hay alguna duda con esto, ustedes díganme, y si no lo cierro. Creo que no, profe. No. Bien. Vamos a ver los ejemplos, a ver los ejercicios. Porque es complicado igual de entender, no me cuesta. Esa área es la del disco ese, digamos, que abarcan las paletas. Claro, esa área va tendiendo a cero. Pero esta circulación también va tendiendo a cero. Ah, Porque entonces es un 0 sobre 0, una especie de derivada, cuyo límite termina dando la longitud del vector. ¿No? Porque claro, lo que yo decía, no es lo mismo la velocidad para paletas más largas que para paletas más cortas. Y uno lo está pensando como a cuánto rota en este punto. Entonces uno tiene que calcular esta especie de límite. Así. Y fíjate que en el límite, esto va cambiando, este número 15. Tiene que llegar al 1122, que es la longitud del rotor rojo, del vector rojo. Rotor. Pero ya acá está casi en la misma, podemos corregirlo un poquito, y el hecho de que las paletas sean más largas no me da 15, no me da 1122. Sin embargo, cuando va a tender el R a 0 desde acá, va a ir cambiando, y ahí, bueno, justo quedó 1122. En el límite de 1122. Que es lo más preciso que uno puede estar de lo que sucede en ese punto, ¿no? O sea, esta es una noción más grande, pero uno al calcular el límite dice, bueno, en ese punto el rotacional tiene longitud 1122 y lo que más importa es la dirección, ¿no? La longitud dice cuánto gira, a qué velocidad gira, y a qué velocidad gira antihorario. Porque si yo me paro del otro lado, también voy a conseguir que rote rápido. Vamos a ponerlo justo del otro lado, como opuesto justo como si fuera menos el rotor, ¿no? Eso también va a dar grande, fíjense, menos 14 da. Pero primero, da negativo, y fíjense que va a rotar horario. ¿Ven? Porque acá la circulación justamente se dio vuelta. El fluido la haría girar a las paletas en el sentido opuesto. Bien, si no hay más dudas sobre esto, pasaría el papelito de vuelta y les cuento un poco lo que les decía. no, profe. Bien, entonces la noción esta que les comentaba, que decía mi profesor, es, bueno, usted tiene un fluido intercambiando, moviendo flechas ahí, y supóngase que usted puede meter el dedo en un puntito en el que está interesado. Entonces, usted en ese punto del fluido que se está moviendo, suponiendo que uno al meter el dedo no cambia todo el fluido, y mide cuánto le tuerce el dedo en sentido antihorario, o sea, así sería. Bueno, en ese puntito debería meterlo en todas las direcciones posibles y quedarse con la dirección en que más fuerza le hace a ese dedito, en ese punto, en sentido antihorario. En esa dirección va a estar apuntando al rotor.
Después la longitud de ese vector, rotor, va a depender de cuánta fuerza le hace. Si le hace 5 va a tener longitud 5, si le hace, habría que definir qué es eso de fuerza, ¿no? Que es justamente rotacional, que es el límite que vimos ahí, y si le hace 10, el doble de eso, etc. ¿Está bien? ¿Se pesca? En un punto profe. sería, ¿cómo? Sí, creo que sí. Bien, bien. Estas son las cosas que un poco, a veces se preguntan en el final, porque eh, para tener una mínima sensación de qué mide esto. La demostración no la hago yo y no está hecha tampoco en los videos, está en el libro Mar en Tromba. Si a alguno le interesa la demostración de que esto mide efectivamente esto. O sea, lo que vimos, acabamos de ver es un experimento. Estaba el rotor rojo pegado en un puntito, que es algo que uno calcula y es algo fijo. Y después íbamos con uno azul, chequeando lo que pasaba en todas las direcciones de ese, midiendo justamente la circulación ahí. Y habíamos chequeado con un experimento que en esa dirección era máxima si calculábamos la antihorario, o sea, así se mira desde acá, es antihorario así. Y, y eso es un experimento, no es una demostración. Pero convence, porque uno, claro, va cambiando el punto, cambia el campo y siempre funciona, uno dice acá hay algo. Bien, bien, si no hay más dudas, continuamos. Entonces, algo que también va a ser importante hoy es la curva borde o frontera de una superficie. Y esto es lo que uno esperaría, digamos. En principio, qué sé yo, supongamos que tenemos un paraboloide o algo similar, que esta sea nuestra superficie, y lo que uno esperaría es, bueno, la curva borde es esa curva. ¿Sí? Es una superficie que en general, salvo justo la aclaración que hicimos hoy al principio, se puede considerar para superficies cerradas, pero en general son superficies abiertas. ¿Qué son abiertas? Bueno, que no son cerradas. ¿Y cuáles eran las cerradas? Que las que eran el borde de un sólido. Entonces, en general, estas curvas, que son siempre cerradas, o sea, estas curvas borde, son siempre cerradas. Y bueno, y en general, porque justo empecé dando un caso donde no eran, como la esfera, en general provienen de superficies que no son cerradas, ¿no? Acá estoy hablando de curvas cerradas y superficies cerradas eran las que eran el borde de un sólido. Bien. Bueno, ejemplo. Si a mí me dan la curva, puedo además ser dada una curva, alfa, en R3, en general hay infinitas superficies que la tienen como borde. Es curioso que hay una que se llama la superficie de la pompa de jabón, que es la que si uno agarra esa especie de alambrecito que sería la curva, tenga la forma que tenga, ¿no? Tengo un alambrecito así torcido pero cerrado, lo meto
en agua jabonosa, lo saco y la superficie que queda formada es la superficie de menor área que tiene a ese alambrecito como borde. Esa sería una, pero después hay infinitas. Por ejemplo, agarro un círculo flotando en R3. Todo esto sucede en R3. Bueno, tengo un paraboloide así, un paraboloide así, la superficie esta, cualquier otra cosa, así. O sea, claramente tengo infinitas superficies que tienen la misma curva como borde, ¿no? En general, para lo que nosotros vamos a necesitar, vamos a usar la más sencilla de la superficie que tiene a la curva borde esa, alfa. Bien. Bueno, después, un tema delicado es el de la orientación inducida. Inducida por la superficie a su curva borde o viceversa. O sea, si yo tengo orientada la curva a borde, puedo decir cuál sería la orientación inducida de la superficie. Esto ya lo habíamos visto en el teorema de Green, ¿no? En el teorema de Green nosotros teníamos a ver, algo parecido, pero claro, pero no era lo mismo, porque usábamos siempre la orientación antihoraria. Así que acá vamos a tener que empezar como de cero. Profe, acá no es necesario que sea antihorario, o sea, sino que esté inducida. Sí, pero de alguna manera es antihorario, en algún sentido, Claro, digo, es antihorario. claro, Pasa claro, que, termina claro, dando de ser antihorario. claro, porque por ejemplo, si yo agarro el borrador, por ejemplo, y lo pongo acá, eh, y pongo este disco acá, no este disco, esta circunferencia acá, y lo pongo a rotar acá, así, en esta dirección. Yo y ustedes lo estamos viendo antihorario a esta rotación, ¿no? Con esta orientación. Estamos en R3. Ahora el borrador lo veo horario. Yo lo veo antihorario y ustedes también. El borrador lo veo horario. Entonces, lo de horario y antihorario en R3 depende del punto desde que se mire. ¿Está bien? ¿Eso queda claro? ¿O Sí, repetimos profe. el experimento? No, sí, sí. Porque, porque fíjense, eh, ¿cuánto nos queda? Nos queda. Fíjense, de alguna manera nosotros vamos a tener una superficie, vamos a dibujar una sencilla. Tenemos una superficie así. Y supongamos que la que está orientada es la superficie. Bueno, ¿qué quiere decir que esté orientada a una superficie? Quiere decir que le elegimos un lado. Entonces, acá tenemos un punto P de la superficie y acá está su vector NP. Entonces elegimos el lado con el normal. Si lo elegí en un punto, ya está, ya quedó elegida para toda la superficie el lado, y eso es la orientación de la superficie. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, una especie de considerarlo de Green es, vengo acá, ¿cómo era Green? Bueno, yo tenía una región y era D. Y tomaba siempre el antihorario, y ese era borde de D+. Bueno, lo que pasa es que, claro, no teníamos el eje Z acá, teníamos dos ejes nomás.
Entonces es como que si nosotros siempre estamos mirando esto de arriba. Lo que pasa es que, claro, acá no hay arriba y abajo, en R3, pero claro, si este tipo nos dice quién es el arriba, aunque a veces uno tiende a decir el arriba es donde apunta el semieje positivo de la Z, pero no es tan así. No necesariamente es así. El arriba en una superficie, o sea, el lado de arriba sería hacia el lado en el que apunta el normal. O sea, este es el que le da la orientación. Le da la orientación a S. Y entonces esto pasa a ser el arriba para S. Claro, justo acá está dibujado de la misma manera, ¿no? Pero si esto fuese así, seguiría siendo el arriba este. Y si estuviese para abajo, también esto sería el arriba para la superficie. Porque ese es el normal, la orientó para ese lado. Entonces, en este caso, si uno quiere ser coherente con este, si yo tengo acá el arriba, bueno, esto para ser la frontera orientada positivamente, o la orientación inducida, debería ser la curva borde, como si yo, al mirarla desde arriba, me da con orientación positiva. ¿Está bien? Entonces, esta sería, vamos a ponerle nombre a la superficie, esta va a ser S, y esto sería borde de S más. ¿Está bien? Hagamos otro ejemplo. Agarramos un paraboloide acostado así. Este es un paraboloide, esa es nuestra superficie S. Acá es más delicado, no está tan claro, ¿no? Entonces la curva borde siempre es la curva borde, el tema es la orientación. Entonces tenemos la curva borde. Entonces este es borde de S. Bien. Y agarramos y lo orientamos, qué sé yo, medio difícil mostrar para adentro, pero agarramos un puntito y lo, de alguna manera para adentro. Aunque no es cerrada, lo oriento para adentro. Entonces piensen ustedes un ratito, ¿para qué lado tendría que estar orientada la curva esta borde de S para ser con orientación positiva o inducida respecto de la de S? O sea, el normal ahora apunta acá hacia adentro, aunque no es una superficie cerrada, ¿no? O sea, porque es como una copita puesta así, es abierta acá. Por eso este es el borde de la superficie. Cuando uno tiene dudas a veces, lo que conviene es aplastar la superficie, ¿no? O sea, yo tengo algo que es una copita, pero bueno, la puedo aplastar. Y la orientación sigue siendo ahora para abajo, ¿no? Entonces, ¿para dónde tendría que estar orientada la superficie? ¿Así? La curva, digo, o así.